Y bien, bienvenidos a este tutorial de cálculo diferencial. Vamos a ver un tema siguiendo de las funciones. Ahora veremos lo que es una función par y una función impar, además de evaluación de funciones en ciertos números. Muy bien. Primero, la definición de una función par e impar. Vamos a partir de la definición de una función par. Una función va a ser par, si lo voy a poner aquí en breve, siempre y cuando que f de menos x, ¿sí?, sea igual a f de x. Una función es impar, si este es un signo menos, si yo evalúo f de menos x y esto me da menos f de x. ¿Ok? Entonces todo parte de estas premisas importantes, la paridad o ser impar. Muy bien, ahora veremos, vamos a evaluar estas dos funciones y determinar si una es par, si las dos son impares o si van una y una. Vamos con la primera, que es f de x. Tengo que evaluar f de menos x. Entonces sería 3 por menos x a la cuarta potencia menos 2 por menos x al cuadrado más 5. Entonces de esta manera, ¿qué nos queda? Nos queda menos x a la cuarta me da pues x cuarta. Menos x al cuadrado pues me da x cuadrada. Y finalmente más 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como vemos, cuando yo evalué f de menos x, la función permaneció idéntica, no cambió ni un signo. Por lo tanto, la primera función vamos a determinar que es par. Vamos con la siguiente, que es g de x. Cuando tiene esos datos, hay que evaluarla en menos x. Entonces sería 3 por menos x al cubo más menos x y menos 2. ¿Ok? Entonces la evaluamos y vamos a ver qué nos arroja. Vamos a ponerlo aquí adelante. Sería menos x al cubo, me quedaría menos 3x cúbica. Menos x por más, me quedaría menos x y finalmente menos 2. Entonces de esta manera vemos que puede cambiar algún término. Entonces sustituyendo aquí, todos estos sí han cambiado. Entonces al momento de ver que sí están cambiando, esto me dice que es una función impar. Veamos los signos y vemos que cambian, entonces sería una función impar. Muy bien, ahora vamos a tratar otro concepto importante. Ya que vamos a ir haciendo operaciones de funciones también, hay algo importante dentro de las funciones que se le llama la evaluación. Entonces, por decir, tenemos esta función y se nos pide evaluar lo siguiente. Lo voy a poner aquí. Se nos pide evaluar varios datos. Evaluar f de 1, evaluar f de menos 1, f de 3, ¿sí?, y f de, vamos a ponerle, menos 2. Únicamente se nos pide esto evaluar en la primera función. Vamos a borrar momentáneamente la función de arriba. Ahora, ¿a qué se refiere este tipo de evaluaciones? Por si no lo han visto, para que no los tope de sorpresa, vamos a realizarlas. Este tipo de evaluaciones nos dicen que donde tenga yo la x en mi función, voy a sustituir el número que se encuentra aquí, adentro del paréntesis. Entonces, para f de 1, ¿sería qué? 3 por 1 a la cuarta menos 2 por 1 al cuadrado más 5. Vean que simplemente donde pongo la x, pongo el 1 y realizo sus operaciones respectivas. Entonces, esto que nos da, me quedaría que f de 1 me da 1 a la cuarta, me da lo mismo, entonces me da 3 por 1, 3. 1 al cuadrado me da lo mismo, 2 por 1, 2 y más 5. Por lo tanto, aquí vemos que f de 1 me daría 3 menos 2, me da 1 más 5, 6. Entonces, f de 1 sería 6. Vamos ahora a ver aquí cómo me da f de menos 1. Sería 3 por menos 1 a la cuarta, menos 2 por menos 1 al cuadrado, más 5. Entonces, f de menos 1 a la cuarta, recordemos que un número negativo elevado a un exponente par siempre queda positivo. Entonces me da 1 por 3, 3. Aquí también, ¿sí?, menos 1 por menos 1 me da 1, 1 por menos 2 y más 5.
Por lo tanto, f de menos 1 me queda lo mismo que acá, 6. Entonces, de esta manera hemos logrado evaluar estos intervalos o estas constantes dentro de la función. Ahora vamos con el siguiente, que es f de 3. Sí, tenemos la misma. Recordamos que donde aparezca la x hay que meter el número que estoy evaluando. Así. Entonces, f de 3 sería 3 por 3 por 3 por 3. Es decir, el 3 elevado a la cuarta me da 81. 3 por 81 me da 243. 3 al cuadrado me da 9. Por 2, en este caso me daría 18. Más 5. Entonces lo que tenemos aquí es 248 menos 18 son 238. F de 3 me da 238. Ahí está resuelto. Y finalmente, para terminar de que quede claro esta parte de evaluaciones, evaluamos uno de los últimos límites, o un último intervalo que es f a la menos 2. Entonces vamos a ver cuánto me da f evaluado en menos 2. Sería 3 por menos 2 a la cuarta, menos 2 por menos 2 al cuadrado, más 5. Así me queda. Entonces sería 3 menos 2 a la cuarta serían 16. 16 por 3 me dan 48. ¿Sí? Menos 2 por 2 me dan 4, por 2, 8, más 5. Y vemos que f de menos 2 me da 45. De esta manera logramos evaluar esos intervalos o esos límites dependiendo del número. Entonces hay que aprender básicamente cómo podemos deducir que una función es par o es impar. Ya lo vimos. Y también las evaluaciones clásicas, porque ya entraremos a lo que son operaciones con funciones. Muy bien, espero les haya agradado este video. No olviden suscribirse. Recuerden, nosotros somos www.profesorparticularpuebla.com.